Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Viernes 24 de junio de 2022, soy Ramiro Galeano y les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Sin lugar a dudas, la gran noticia del mercado local es el alza en el precio del cobre que hemos venido monitoreando durante esta semana. En este minuto cotiza en nuestras pantallas en 917,40 con un impulso muy fuerte luego de que se superara la barrera de 900 pesos. El alza del dólar principalmente está motivada por tres factores. El primero es la caída en el precio del cobre que está ahora en nuestras pantallas. Cotiza con un alza del 0.47% en $3.75 por libra de cobre. Si nos vamos también al dólar index, las cotizaciones del dólar en el mundo, nos damos cuenta que cae también el dólar en el mundo un 0.22%. De manera que el tercer factor hoy día es el que está primando en las cotizaciones del dólar peso, que tiene que ver finalmente con la incertidumbre tanto política como económica en Chile. Política por el lado de este proceso constituyente, que como sabemos el mercado no se siente cómodo con esta propuesta constitucional. Y más allá de eso, es un proceso que en sí mismo también inyecta incertidumbre al mercado. ¿Qué esperamos? ¿Hasta dónde puede llegar el dólar? Claramente, si es que el cobre sigue cayendo, el dólar en el mundo subiendo por alza de tasas de la Reserva Federal y el peso chileno se sigue depreciando frente al dólar, las cosas no mejoran en Chile, a lo menos por algunos instrumentos técnicos que manejamos, como por ejemplo la expansión de Fibonacci, podríamos llegar incluso a niveles de 960, técnicamente hablando, pero claramente estas son solamente suposiciones. Es muy difícil saber cuando un activo está en máximo histórico hasta dónde puede escalar. Hay que estar de cerca viendo los fundamentales, por supuesto, y seguir la tendencia natural que estos fundamentales debiesen dar al dólar. Como decíamos, si el cobre sigue retrocediendo, si el dólar sigue subiendo en el mundo, vamos a ver que el dólar en Chile va a seguir subiendo, también en un escenario donde no mejore las cifras macroeconómicas de Chile y se mantenga el nivel de incertidumbre política por ahora. También otro hito bastante importante es que la unidad de fomento el día de hoy supera la barrera de los 33.000 pesos, hoy marca 33.007 pesos, en línea con lo que fue el aumento del 1.2% del último IPC, el IPC de mayo. Sabemos que la UF va atada obviamente a este dato y que hasta a lo menos el 9 de julio vamos a tener un UF subiendo hasta 33.205. Recordemos que las perspectivas inflacionarias aún mantienen que los datos durante el segundo trimestre podrían arrojar una inflación de aproximadamente el 13% anual y eso aún haría subir más la UF. Luego de eso claramente tendría un descenso en los niveles inflacionarios donde eso arrastraría al UF a niveles inferiores. Esas son las noticias importantes el día de hoy en el mercado local. El IPSA ayer cayó fuerte un 2.4% en línea con lo que fue también la depreciación del peso chileno, que el dólar subió 16 pesos, es decir, 16 pesos perdió de valor el peso chileno frente al dólar. El cierre ayer fue en 904 pesos. El cobre cayó también un 1.73%, cerrando en 3.89. Desde el punto de vista de las acciones alrededor del mundo, Wall Street tuvo una excelente jornada, el Dow Jones subiendo un 0.64%, el S&P 500 arriba un 0.98% y el Nasdaq subiendo un 1.62%. El Eurostock cayó fuerte un 0.82% luego de la lectura negativa de índices PMI, pueden revisarlo en la edición de ayer de este podcast. El Nikkei 225 prácticamente sin variaciones y el Bovespa de Brasil cayó un 1.45%. Dentro de las principales noticias tenemos hoy día a los mercados en terreno positivo, vamos a pasar a revisarlo. Principalmente nos parece desde nuestro punto de vista porque hay dos focos de preocupación grandes en el mercado y que obviamente están relacionados en el mundo. Uno es que el alza de tasas, punto número uno, no logre controlar la inflación y que ésta siga subiendo. Y punto número dos, que el alza de tasas lleve a la economía de Estados Unidos y al mundo en general a una recesión. Por ahora creemos que el mercado está descontando que no va a ocurrir lo primero, es decir, que las declaraciones de Jerome Powell manifestando este fuerte compromiso con disminuir los niveles inflacionarios mucho antes de lo que el mercado espera al 2%, están impulsando la cotización de los activos, dado que el mercado comienza a descontar que no vamos a tener una inflación por mucho más alta de los niveles actuales ni por mucho tiempo más. Luego de eso claramente vendrá el análisis respecto a si vamos a tener una recesión en Estados Unidos o no. Ahora también recordemos que las recesiones llevan un menor nivel inflacionario, un menor nivel de actividad por definición y que también normalmente existen los estímulos para salir de las recesiones y eso claramente es positivo en el mediano o largo plazo para los mercados. Por eso nuestra estrategia de inversión se compone básicamente
básicamente de renta fija local. Como decíamos, Itaú Dinámico es un excelente instrumento, algunos otros fondos de Principal también tenemos disponible para nuestros clientes. La renta fija local en general, como decíamos, la inflación debiese tocar un techo, el alza de tasa de política monetaria también, eso haría caer la tasa de descuento de los bonos y por ende hacer subir su valor. Entre 6 a 7% son los retornos que podemos ver en la renta fija local durante este año. Y en segunda instancia, ir a buscar también la recuperación de los mercados alrededor del mundo, dado que las cifras macroeconómicas y en general varios datos muestran que la economía de Estados Unidos debiese soportar este alza de tasa sin caer en una recesión y que claramente el mercado accionario norteamericano con caídas del 20% tan castigado durante este 2022 podría terminar pronto esta tendencia bajista y recuperar niveles a lo menos neutros en cuanto a rendimientos durante este 2022 y eso automáticamente lleva de la mano una recuperación de aproximadamente el 20%. De hecho, si vemos las bolsas en Estados Unidos, el S&P 500 viene cayendo durante el año un 18.5%. De mantenerse el buen retorno que vamos a pasar a revisar ahora, el mercado podría salir de mercado bajista, las acciones podrían salir de mercado bajista y estadísticamente hablando desde el año 57 a la fecha, luego de que eso ocurre, tenemos retornos entre los 3 a 6 primeros meses del 3% y los 12 meses siguientes al retornos alrededor de un 14%, de manera que es una excelente oportunidad para poder entrar en posiciones de renta variable. Pasamos a revisar entonces el calendario económico rápidamente. Venta de viviendas nuevas en Estados Unidos por sobre lo esperado, se esperaban ventas por 588.000 y se concretan ventas casi por 700.000 viviendas nuevas y la confianza del consumidor, el de la Universidad de Michigan, muestra una pequeña caída, se esperaba 50.2 puntos, marca 50 puntos. Esto significa que la confianza del consumidor en general es menor a lo esperado y es un dato sumamente importante en Estados Unidos porque más del 70% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos se compone de consumo interno, de manera que es muy importante las expectativas respecto a la economía de los consumidores, puesto que si son positivas van a consumir más y la economía va a tener un mayor dinámico. El IPSA hoy día sube un 1.37%, vuelve por sobre los 5.000 puntos, de hecho cotiza en 5.002 puntos en este minuto. Por último, los mercados alrededor del mundo, Asia tiene una buena jornada con el Nikkei 225 subiendo un 1.23%, el Hansen de Hong Kong subiendo un 2.09 y el índice de Shanghai subiendo un 0.89. Europa marca avances también el día de hoy, resaltando el CAC francés que sube un 3.23%, el DAX alemán arriba un 1.59 y el Eurostoxx 600 un 2.62%. Y por último, Estados Unidos también en una excelente jornada, termina la semana subiendo un 2.14% el día de hoy, el S&P 500 un 2.38% y el Nasdaq un 2.4%, ese 2.14% del índice industrial Dow Jones. Que estén muy bien, tengan un excelente fin de semana largo, nos encontramos el martes. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.